Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Maizar y a KWS por darme la oportunidad de contarles lo que les voy a contar ahora. Bueno, gracias. Y bueno, como ya nombraron en el título, lo que voy a presentarles está relacionado con las bases de manejo agronómico para maíces de grano y silo. Y vamos a hacer algunos contrastes y algunas comparaciones interesantes entre los dos tipos de maíces que estamos viendo. Bueno, durante todo este día, muchas de las charlas que vieron o que tuvieron mostraron este concepto, un concepto de brechas de rendimiento, donde hay un rendimiento potencial que no tiene limitaciones, un rendimiento limitado por agua, que es esa barra amarilla que ven en el gráfico, y el rendimiento que realmente tiene el productor. El objetivo que tenemos como productores o como compañía es acompañar a los productores a que puedan llegar y lograr ese rendimiento limitado por agua. Así que parte de nuestro trabajo está enfocado en eso. Y si quieren, atándolo un poquito con la charla anterior de los chicos, podría decirles que lo que voy a mostrar ahora está más relacionado con las bases para generar las recomendaciones, pero en este caso nosotros lo que hacemos desde KWS, ¿no? Así que bueno, eso ejemplifica la brecha que tenemos hoy en rendimiento en Argentina, que más o menos ronda entre un 20 y un 40%, pero eso está estudiado para grano. Cuando pensamos en silo, hay muy poca información sobre la brecha de rendimiento para silo. Así que ahí tenemos un desafío y tenemos una oportunidad. Para cerrar esa brecha, tanto en grano como en silo, lo que tenemos que hacer como agrónomos es entender y manejar esta triple interacción que tienen acá, entre el ambiente, el genotipo y el manejo. Y ahí les pongo ejemplos de distintos atributos del ambiente, distintos atributos del genotipo y del manejo. Como KWS, como empresa de genética y agronomía, vamos a estar un poco más enfocados en lo que es genotipo y manejo. Así que bueno, para atacar el primer punto, lo primero que podemos ver es este tipo de gráfico clásico que vemos en la mayoría de las compañías, donde se muestra un rendimiento en función de un índice ambiental para distintos genotipos. Y ahí comparamos genotipos. Y decimos, bueno, para ambientes de mayor potencial tenemos un producto, para ambientes de menor potencial tenemos otro producto. Y muchas veces simplificamos las cosas diciendo, bueno, este producto tiene un porcentaje de win comparado con otro producto. Es decir, un 50% de win y un 60% de win. El trabajo de desarrollo de producto es entender ese 60% de win, dónde se da, y hacer un posicionamiento adecuado. Bueno, ahí tiene algunos parámetros estadísticos que definen qué genotipo es mejor para un ambiente y qué genotipo por ahí es mejor para otro ambiente. Pero como dice el título, ahí arriba, la revolución de la genética es hoy. Eso es algo que estamos usando como una frase dentro del marketing de la empresa. Y es porque estamos encontrando genotipos que tienen una performance tal vez diferente. Porque esto es solo rendimiento. También tenemos agronomía, también tenemos... un producto se caracteriza por distintos atributos como puede ser performance a vuelco, performance a quebrado, performance sanitario. Y si hoy les mostraba estos dos genotipos, 3916 y 4216, 3916 como el de altísimo potencial, que performa excelente por encima de las 10 toneladas, sin ningún problema, 4216 un genotipo más de estabilidad. Hoy estamos encontrando genotipos como 14408, que es un lanzamiento, donde está comparado en este caso con 76 comparaciones contra el 3916, que lo veíamos muy bien en potencial, donde este genotipo estaría combinando altísimo potencial con una altísima estabilidad de rendimiento. Ese es un lanzamiento de este año. Lo pueden ver de distintas maneras. Cuando yo le digo que un genotipo tiene alta estabilidad, se puede ver con el beta de la curva, con el rendimiento por debajo de las 10 toneladas, por debajo de las 5 toneladas, con gráficos de caja, como quieran verlo. Bueno, pero eso era para grano. Cuando vamos a silo, no miramos solamente el rendimiento en grano para hacer estos gráficos, sino que miramos la materia seca digestible.
Y además podemos mirar cómo esa materia seca digestible se puede transformar en leche o en carne. En este caso tienen este gráfico donde tenemos materia seca digestible en función del índice ambiental. Y ahí también tenemos diferentes estrategias o genotipos orientados tanto para máximo potencial o para estabilidad de rendimiento. Bien, esto es un poco para darles un marco conceptual, un marco ecofisiológico si quieren, ya que en este congreso se mostró y se presentó el nuevo libro de ecofisiología de maíz. Es para darle algún marco para entender lo que vamos a ver después. Entonces acá se muestra en el 0, ¿sí? El 0 representa la floración y grados días después o posterior a la floración. Y estos son estreses puntuales dentro de ese periodo. Y se muestra muy bien que seguimos teniendo un periodo crítico muy fuerte en la floración, es decir, el rendimiento cae porque el peso de los granos, el número de los granos, pero cuando nos metemos en el llenado de los granos empezamos a tener problemas cuando hay estreses. Y esa caída en el rendimiento se da por caídas en el peso de los granos. Y eso se dio también por avances en el mejoramiento genético, donde empezamos a tener mucho rendimiento y tal vez ese aumento en el rendimiento, o ese aumento en la partición, no fue tan acompañado por un aumento en la producción de biomasa total. Los índices de cosecha aumentaron y eso hizo que en el llenado de los granos empecemos a tener problemas. Cuando lo llevamos un poquito más específico y miramos lo que le pasa a los tallos, que son esas gráficas rojas y esa gráfica negra, ¿esto apunta? A ver? No. Hasta el momento de R3, que es ese pico en el punto rojo y negro, los tallos se llenan de azúcares y están bien fuertes y es donde ustedes, cuando se acercan a una planta de maíz y apretan el tallo, están muy fuerte. A partir de ahí, si el cultivo estuvo bien en floración, empiezan a caer los azúcares en tallo, porque empiezan a llenar el grano se hace independiente y sigue tomando fotosimilados y no le alcanzan los fotosimilados y empieza a tomar del tallo. Entonces, esto puede ser importante para lo que vamos a ver después en los materiales tanto de grano como de silo. Porque si tenemos materiales que no tienen fuente fotosintética para mantener esos azúcares, después vamos a tener problemas con la caña, el quebrado, etc. Entonces, y también nos va a ayudar a explicar lo que vamos a ver en el manejo de densidad. Ahora, enfóquense solo en la gráfica de la derecha, que es la curva típica de densidad. La gráfica de la izquierda es solo para mostrarles por qué la respuesta del rendimiento a la densidad de plantas tiene una forma curvilineal, donde cuando tenemos baja densidad de plantas para el ambiente explorado, hay una escasa plasticidad reproductiva y vegetativa del maíz, y cuando nos vamos por encima de la densidad óptima tenemos un problema de partición donde quedamos con plantas con pocas espigas. Ahora, esa curva va cambiando por ambiente, ya también lo nombraron hoy en el Congreso, y generar estas curvas es mucho trabajo para una empresa, pero el desafío más importante es cómo hacer para dar una recomendación una vez que generamos estas curvas. Entonces, lo que tienen acá son 3 curvas, una para 5 toneladas, otra para 10 y otra para 15 toneladas. Y en el gráfico de la derecha tienen una probabilidad de ocurrencia de un evento que no queremos que ocurra, como por ejemplo vuelco o quebrado. Y lo que muestran las dos franjas verdes es la zona donde hay mayor probabilidad de ocurrencia de un evento no esperado, como vuelco o quebrado, no deseado. Así que esto se los nombro para decirles que nuestras recomendaciones están dentro del rango de seguridad de que la densidad recomendada esté en el ambiente ubicado con baja probabilidad de ocurrencia de un evento no esperado. Por supuesto, cada híbrido tiene su curva de probabilidad. Hay híbridos que no tienen problemas, hay otros híbridos que pueden llegar a tener mayor cantidad de problemas. Y el otro concepto acá es que es muy difícil entender cuál es el ambiente que tenemos y acertarle al ambiente. Entonces lo que tenemos que entender es la variabilidad del ambiente que tenemos para empezar a jugar con las distintas curvas. Y es acá donde, de esta manera es como nosotros presentamos esta información a los productores para que puedan entender en qué ambientes están por alguna manera. Y una vez que entienden el ambiente,
elijan el genotipo por lo que le habíamos mostrado previamente, teniendo el genotipo pueden hacer el manejo adecuado. Bien, entonces, el manejo de densidad para grano estaba relacionado con el ambiente y con el rendimiento en grano. Cuando vamos a silo, cuando empezamos a hablar de silo, el tema es un poco más complejo, porque ya no solo cosechamos el grano, estamos cosechando la planta. Y la planta tiene aproximadamente, esto es bastante esquemático, un 50% de granos, pero otro 50% que no es grano, que también varía cuando varía la densidad. Entonces, cuando empezamos a construir las curvas de densidad de silo, empezamos a ver que realmente la respuesta a densidad de genotipos de silo podía ser muy distinta. ¿Por qué? Porque a medida que bajaba la densidad, bajaba el rendimiento en grano, como respuesta curvilineal, como la que vieron en el gráfico anterior, pero aumentan los componentes de calidad, porque empezamos a tener mejores tallos, mejores azúcares en tallo. Entonces, esto que ahora no es rendimiento, sino que es materia seca digestible en función de la densidad de plantas, tiene una curva más achatada. Entonces, bajar la densidad por debajo de la óptima no trae los perjuicios que trae en rendimiento en grano. Y acá, de manera muy ejemplificada, les muestro cómo aumentan los tallos a la izquierda abajo y cómo disminuyen los tallos arriba, ¿no? Y estos son algunos indicadores que muestran que a medida que baja la densidad de plantas, tenemos, esto es materia seca o digestibilidad de la fibra, o la cantidad de lignina, y vemos que a medida que baja la densidad tenemos menor cantidad de lignina, mayor digestibilidad de la fibra y similar materia seca. Eso se traduce en mayor calidad, como se ve abajo. Por supuesto, esto varía con el ambiente y es algo que hay que estudiar para poder hacer recomendaciones más acertadas. Bien, hay otra parte de la planta que también es importante, como les decía, para silo, y es la parte de la calidad del tallo y de los azúcares que quedan guardados en el tallo, que es lo que también aumenta la calidad del grano. Esto hace que cuando nosotros estamos por cosechar un producto para silo, tengamos mayor o menor calidad si los tallos tienen mayor o menor calidad también. Entonces, un producto que pueda llegar a estar con mayor tiempo verde, que pueda tener los tallos con más azúcares, va a tener una ventana de picado más amplia. Y eso es un concepto que miramos para los genotipos de silo, que es muy diferente a lo que miramos para grano. Entonces, las estrategias de mejoramiento empiezan a cambiar tanto para silo como para grano. ¿Por qué? Porque el silo lo cosechamos en un momento que es en R5.5 aproximadamente, y el grano lo podemos cosechar o en el momento donde tenemos la humedad comercial, o queda en el lote mucho tiempo. Entonces va a ser mucho más prioritario tener mejor performance a vuelco y quebrado que en silo. Y en silo sí es muy importante que la ventana en que se puede cosechar sea más grande, es decir, que la calidad se mantenga por más tiempo, pero dentro de ese periodo entre R5 y R6, entre R5.5. Y acá les muestro otra parte de esta revolución, si quieren, de la genética, donde tienen el gráfico que ven abajo a la izquierda, es un genotipo que tiene 20 días de ventana de picado aproximadamente, y tiene una curva de materia seca digestible bastante pronunciada. Los híbridos que estamos lanzando, que lanzamos el año pasado, tienen ventanas de picado que también son de 18 a 19 días y con una curva menos pronunciada. Es decir, que si no es recomendación nuestra que cosechen después de ventana de picado, pero si así ocurriese porque nuestros productores no tienen maquinaria propia, el riesgo en bajar la calidad es menor.
Y acá quiero mostrarles también un poquito de manejo de fertilidad para silo, donde a medida que aumentamos la fertilidad, aumenta los kilogramos de materia seca digestible. Y en el gráfico de la derecha aumenta los kilogramos de leche que se pueden producir por hectárea. Y también este otro concepto de lo que es la interacción entre la densidad y el nitrógeno. Hay, en este caso, tres distintos niveles de nitrógeno con dos densidades, y a medida que aumenta el nitrógeno empieza a haber mayor respuesta a la densidad, y esto también varía por genotipos. Lo que les quiero decir con esto es, volviendo al concepto inicial, las brechas de rendimiento para silo también seguramente sean altas, y hay mucha tecnología para meter dentro de silo, de los genotipos de silo, para poder cerrar esas brechas y tener mayor productividad. Así que como mensajes finales, les digo que conocer la variabilidad del ambiente mejora la probabilidad de éxito del cultivo sin dudas. El posicionamiento es clave para el éxito de un híbrido, tanto la fecha de siembra, el ambiente potencial, la fertilización, el manejo del riesgo. El desarrollo es clave para orientar a los criterios de selección para grano y para silo, como vieron los distintos criterios que se podían utilizar. Que en silo las disminuciones en densidad producen mermas menores en la productividad que en grano, porque cuando bajamos la densidad se compensa con un aumento en la calidad. Este concepto de estabilidad dentro y fuera de la ventana de aplicado es bastante novedoso, y que tenemos una respuesta en fertilización en silo que eso podría mejorar y podríamos achicar incluso las brechas que tenemos en silo. Y dos mensajes finales son que el desarrollo de producto es clave para reducir las brechas de rendimiento, manejando esta triple interacción que les nombré al principio. Y no quería dejar de nombrar la ecofisiología de cultivo por el libro que hoy se presentó, que sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de los productos. El entendimiento de los procesos sigue siendo la base para poder mejorar y para poder reducir las brechas de rendimiento. Muchas gracias.